Bienvenidos a Historias de Terror. La siguiente historia fue enviada por una suscriptora. Los nombres fueron cambiados para ocultar la identidad. Espero les guste. Carla nunca fue una persona que creyera en fantasmas ni en maldiciones. De hecho, cada vez que alguien en la familia hablaba sobre la antigua casa de sus abuelos y las historias oscuras que la rodeaban, ella siempre reía, segura de que eran cuentos inventados para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, después de un sueño recurrente sobre la casa y un espejo antiguo que aparecía en cada escena, decidió ir hasta allí para comprobar por sí misma que había desierto en todas esas historias. A medida que se acercaba a la casa, el viento parecía arrastrar sus pasos hacia la entrada, y un sentimiento inexplicable de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. La casa estaba como la recordaba, abandonada y cubierta de polvo, con las ventanas rotas y el techo desgastado. Al empujar la puerta, esta se abrió con un crujido que reverberó en la noche, como si anunciara su llegada a algo que no debería perturbar. Cruzó el umbral y avanzó hacia el salón principal. Los muebles estaban cubiertos por sábanas grises y manchadas, y una capa de polvo cubría cada superficie, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. Sin embargo, había algo en el aire, una pesadez opresiva, un silencio que parecía lleno de susurros y secretos. Al fondo de la habitación, apenas visible en la penumbra, estaba el objeto de su visita, el espejo. Era alto, con un marco de madera tallado a mano, cubierto de figuras extrañas y símbolos desgastados por el tiempo. Carla recordaba vagamente que su abuela había contado historias acerca de ese espejo, aunque nunca le prestó atención. Pero ahora, de pie frente a él, sentía una extraña fascinación, como si el espejo la estuviera llamando, invitándola a acercarse. Al retirar la tela que lo cubría, una nube de polvo se levantó y llenó el aire. Se limpió los ojos y, al mirarse en el espejo, notó que algo en su reflejo no estaba bien. Su rostro parecía el suyo, pero había algo en la expresión que no reconocía, algo oscuro y frío. Dio un paso atrás, confundida, mientras su reflejo la miraba con una intensidad escalofriante. Intentó calmarse, pensando que solo era su imaginación, una sombra, el polvo en el aire. Pero al alzar la mano para tocarse el rostro, su reflejo no la siguió. Permanecía inmóvil, observándola con una sonrisa siniestra. Su respiración se volvió errática, y el aire en la habitación se sentía espeso, como si algo invisible la rodeara y la aprisionara. Quiso alejarse, pero sus piernas parecían no responder. En ese momento, el reflejo comenzó a moverse por sí solo. Carla lo observaba sin poder creerlo. Su propio reflejo, o al menos lo que parecía ser ella, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera examinándola, estudiándola. Una voz profunda y gélida resonó en su mente. No provenía de sus labios, ni de ningún lugar que pudiera ver, pero la escuchó claramente. ¿Por qué has venido aquí, Carla? Te estaba esperando. El terror la paralizó. Sintió un nudo en la garganta y un deseo ferviente de salir corriendo. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La voz continuó, burlona, como si saboreara cada palabra. Todos me abandonaron, excepto tú me perteneces. Carla luchaba por recuperar el control de su cuerpo, intentando retroceder sin éxito. Era como si el espejo tuviera una fuerza invisible que la mantenía fija, atrapada frente a él, incapaz de desviar la mirada. Desesperada, recordó el diario que había encontrado antes, un diario escondido entre las cosas viejas de su abuela. Había leído solo un fragmento, palabras temblorosas escritas con urgencia. Recordaba algo sobre una maldición y advertencias sobre no acercarse al espejo. El diario describía noches sin descanso, pesadillas en las que alguien, o algo, aparecía al otro lado del espejo, tratando de cruzar hacia su mundo. Con todas sus fuerzas, Carla logró romper el contacto visual y soltarse del hechizo que la mantenía cautiva. Corrió hacia el sótano, donde su abuela había escondido una vieja caja que nunca quiso abrir. Dentro de esa caja encontró una vela, fósforos, y un símbolo extraño dibujado en un trozo de pergamino. Aunque nunca había sido supersticiosa, en ese momento decidió hacer lo que fuera necesario para librarse del espejo y de la presencia que parecía querer atraparla. Encendió la vela y regresó al salón principal, donde el reflejo la observaba con una expresión de puro odio. Sostenía el símbolo con las manos temblorosas, recitando las palabras que había encontrado en el diario de su abuela, esperando que aquello sirviera para algo. Al pronunciar cada palabra, el espejo comenzó a vibrar, y el reflejo de Carla se distorsionó, como si el cristal estuviera a punto de romperse.
La habitación se llenó de un viento gélido que apagó la vela, y Carla sintió como si una mano invisible le presionara el pecho, robándole el aire. Cayó al suelo, luchando por respirar, mientras su reflejo en el espejo reía, una risa aguda y ensordecedora que resonaba en sus oídos. Intentó gritar, pero la voz en su mente le susurró: «Es inútil, tú eres mía». Con el último aliento de fuerza que le quedaba, Carla lanzó la vela contra el espejo, y este se rompió en 1000 pedazos. La habitación cayó en un silencio absoluto, y por un momento, pensó que todo había terminado. Pero cuando abrió los ojos, se encontró rodeada de oscuridad. No estaba en el salón, ni en la casa de sus abuelos. Estaba en un lugar sombrío y vacío, atrapada en un limbo de sombras. Miró a su alrededor, y de la nada, vio una figura que se le acercaba. Era ella misma, pero una versión oscura, con los ojos vacíos y una sonrisa siniestra. La figura le susurró al oído: «Ahora tú eres el reflejo, y yo soy la realidad». Carla comprendió con horror que estaba atrapada al otro lado del espejo, y que la presencia maldita había tomado su lugar en el mundo real. De vuelta en el mundo exterior, la figura que ahora habitaba su cuerpo salió de la casa, sonriendo. Nadie sospecharía nunca lo que había ocurrido, y Carla, o lo que alguna vez fue Carla, observaba impotente desde el espejo roto, prisionera para siempre, mientras veía cómo su reflejo vivía su vida, sin posibilidad de escape, eternamente atrapada en un mundo de sombras. Vamos con otra historia. Cuando Gabriel y sus amigos encontraron la casa abandonada al final del bosque, no dudaron ni un segundo en entrar. El lugar era perfecto para el tipo de aventuras que buscaban: una mansión antigua, oscura y olvidada, con rumores de haber sido escenario de rituales hace décadas. Nadie en el pueblo recordaba exactamente qué había ocurrido allí, solo que las pocas familias que intentaron vivir en la casa huyeron rápidamente, murmurando sobre sombras extrañas y susurros en la oscuridad. Para Gabriel, todo eso sonaba demasiado bien para dejarlo pasar. La noche estaba en su punto más oscuro cuando llegaron, armados con linternas y una cámara para documentar su expedición. La puerta principal crujió al abrirse, y una ráfaga de aire frío salió desde el interior, como si la casa misma los estuviera invitando a pasar. Cruzaron el umbral, y el olor a humedad y polvo los envolvió de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de viejos empapelados que se despegaban y el suelo crujía bajo sus pies. Pero lo que más llamaba la atención eran los enormes cuadros antiguos que adornaban el salón principal. Había retratos de personas con miradas penetrantes, familias enteras con expresiones rígidas, casi incómodas. Los ojos en las pinturas parecían seguirlos, como si cada paso que daban estuviera siendo observado desde todos los rincones de la casa. Uno de los amigos, Martín, notó algo extraño en uno de los retratos. Una mujer de aspecto severo, vestida con ropas de otra época, sostenía en su mano un reloj antiguo. Lo inquietante era que el reloj, al mirarlo bien, parecía real. Las manecillas giraban hacia atrás, lentamente, y el tic-tac resonaba en el silencio de la casa. Gabriel y los demás rieron, convencidos de que se trataba de algún truco o de una ilusión óptica. Decidieron ignorarlo y continuar explorando. Subieron las escaleras y recorrieron el segundo piso, donde encontraron habitaciones llenas de juguetes viejos, muñecas con ojos de cristal y muebles cubiertos por telas polvorientas. La atmósfera era cada vez más densa, como si la casa misma los estuviera envolviendo en una especie de niebla invisible. Pero entonces, mientras inspeccionaban, comenzaron a escuchar pasos provenientes del piso inferior. Estaban seguros de que eran los únicos en la casa, pero esos pasos no eran los suyos. Pensaron que podría ser el viento o el crujir natural de la madera vieja. Sin embargo, los pasos parecían tener un ritmo, avanzaban, pausaban y luego continuaban. Carla comenzó a ponerse nerviosa, mirando constantemente hacia el pasillo oscuro. Gabriel intentó tranquilizarla, pero la inquietud empezó a contagiarse entre ellos. El reloj en el cuadro de la mujer comenzó a hacer un tic-tac más fuerte, como si estuviera ganando velocidad, y con cada sonido, la tensión en el ambiente aumentaba. Finalmente, decidieron bajar para ver si alguien había entrado, pero al llegar al salón, se quedaron helados al notar que el reloj del cuadro había desaparecido. Solo la mujer permanecía en la pintura, mirándolos con una expresión todavía más severa. Entonces, las luces de sus linternas parpadearon, y en esa breve oscuridad, escucharon un susurro colectivo, como si varias voces habitaran las paredes. Cuando las linternas volvieron a encenderse, Gabriel notó que el cuadro ahora estaba torcido, y la figura de la mujer parecía haberse movido,
girando su rostro en dirección a la puerta principal, como si los estuviera invitando a salir. Pero la puerta estaba cerrada, y por más que intentaron abrirla, parecía bloqueada desde el otro lado. En ese momento, un fuerte golpe resonó desde el piso superior, como si algo muy pesado hubiera caído. A pesar de que cada uno de ellos estaba asustado, Gabriel sugirió que se quedaran juntos y fueran a investigar. Mientras subían, Carla comenzó a decir que sentía una presencia tras ellos, como si alguien les siguiera en la oscuridad. Martín bromeó diciendo que era la misma mujer del cuadro, pero en su voz se notaba el temor. Cuando llegaron al piso superior, encontraron una habitación que no habían visto antes. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz azulada provenía del interior. Entraron con cuidado, y lo que vieron les dejó sin palabras. La habitación estaba llena de espejos antiguos, cada uno de ellos cubierto con una fina capa de polvo. Sin embargo, a medida que se acercaban, los reflejos en los espejos no coincidían con sus movimientos. En uno de ellos, Gabriel vio el reflejo de una mujer detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. En otro espejo, Carla observó su propio rostro deformado, con una expresión de pánico, como si alguien la estuviera ahogando. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Decidieron salir de la habitación, pero cuando intentaron abrir la puerta, ésta se cerró de golpe. La luz de sus linternas comenzó a parpadear de nuevo, y en esa penumbra escucharon risas distantes, infantiles, mezcladas con un murmullo apenas audible. Gabriel comenzó a golpear la puerta, intentando abrirla, mientras los demás lo observaban, cada vez más desesperados. De repente, los espejos se iluminaron con una luz propia, y las imágenes en ellos comenzaron a cambiar. En uno, vieron a una familia, todos sentados en una mesa, cenando en silencio, con rostros inexpresivos. En otro espejo, se reflejaba una pareja abrazada, pero sus ojos parecían vacíos, sin vida. Y en el último espejo, apareció la imagen de los 4 amigos, parados allí, atrapados en esa habitación, pero detrás de ellos se podía ver a la mujer del cuadro, con su reloj en la mano, mirándolos fijamente. La risa infantil se transformó en gritos desgarradores, y cada uno de ellos sintió una presión en el pecho, como si la misma casa estuviera respirando, absorbiendo su miedo. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y sin pensarlo 2 veces, corrieron hacia el pasillo. La casa ahora parecía un laberinto. Puertas y pasillos que antes no estaban aparecían en cada esquina, llevándolos en círculos. Gabriel intentó mantener la calma y buscar una salida lógica, pero algo le decía que la casa estaba jugando con ellos. Finalmente, lograron encontrar la escalera que bajaba al primer piso, pero cuando llegaron al salón principal, todos los cuadros habían cambiado. Ahora, los rostros de las personas en los retratos mostraban expresiones de terror absoluto. Cada cuadro parecía contar una historia de desesperación, como si cada uno de ellos hubiera pasado por el mismo infierno del que ahora intentaban escapar. De repente, las linternas se apagaron al mismo tiempo, y el salón quedó sumido en una oscuridad absoluta. En esa negrura, se escuchó el tic-tac del reloj, más fuerte que nunca, acercándose a ellos. Carla comenzó a gritar, diciendo que alguien la estaba tocando. Martín intentó tranquilizarla, pero él mismo comenzó a sentir manos frías rozando su rostro. La linterna de Gabriel volvió a encenderse, y cuando la dirigió hacia los otros, vio algo que lo dejó paralizado. La figura de la mujer estaba parada en medio del salón, inmóvil, con el reloj en la mano. Pero esta vez, no era una figura pintada, era tan real como cualquiera de ellos. Con una voz antigua y rasposa, la mujer susurró: «El tiempo ha llegado». El reloj en su mano comenzó a girar hacia adelante, y una fuerza invisible los arrastró hacia el centro del salón, rodeándolos con una niebla densa y helada. En ese momento, Gabriel entendió que la casa no los dejaría salir, que habían cruzado un umbral del que no había retorno. En un último intento desesperado, lanzó su linterna hacia una de las ventanas, rompiéndola. La niebla retrocedió apenas un segundo, y ellos aprovecharon para salir corriendo hacia la apertura. Salieron de la casa a toda velocidad, sin detenerse hasta llegar al final del bosque. Se giraron, respirando pesadamente, y observaron la mansión a lo lejos. Allí, en la ventana del salón, estaba la figura de la mujer, mirándolos, sosteniendo su reloj, como una promesa de que aún no había terminado. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña sensación. Gabriel se dio cuenta de que, cada vez que se miraba en un espejo, por una fracción de segundo,
veía el reflejo de la mujer, observándolo desde lejos. Los susurros continuaban en su cabeza, y el tic-tac del reloj parecía perseguirlo, como una marca imborrable de la experiencia en aquella casa. Sus amigos se alejaron lentamente, incapaces de lidiar con los extraños sueños y la paranoia que sentían. Un mes después, Gabriel recibió una llamada de Carla. Ella apenas podía hablar, y su voz temblaba al otro lado del teléfono. Le dijo que el reloj había aparecido en su casa, en su habitación, y que cada noche sentía la presencia de la mujer más cerca. Gabriel trató de tranquilizarla, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo, porque él también había visto el reloj en su propio hogar, en lugares donde no debería estar. La casa del final del bosque los había marcado de una forma que nunca imaginaron. Nos encontramos en otra historia de terror. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna historia.